Continuamos en De Sobremesa y hoy es el Día del Abogado, así que nuestro cordial saludo a todos los abogados y para hablar de ello está aquí con nosotros, han aceptado amablemente nuestra invitación, el doctor Franco Montes, bienvenido, presidente del Foro de Abogados, el doctor Oscar Cuadros, reconocido constitucionalista, amigos de la Casa Amos, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes. Pregunta sencillita, fácil, ¿qué significa ser abogado? No se miren así, como uno de los dos tiene que contestar. Le cedo la palabra al presidente del foro. Gracias, Oscar. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludarte, igual Mariano, a todos los colegas en su día, por este medio transmitirle el saludo. Justamente en el día de ayer tuvimos el agrado de que la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan nos invitara a una jornada de reflexión en el marco del jubileo y hablábamos un poco de esto. Y en definitiva el abogado lleva consigo una gran vocación, una vocación de servicio que es muy particular, que no todas las profesiones lo tienen, tiene un componente, un compromiso con la sociedad, con el estado de bienestar, que sin duda, a la par de la formación técnica profesional, el sentido humano del abogado como nexo, primer nexo entre la ciudadanía y el Poder Judicial, por supuesto que es uno de los pilares esenciales del sistema de administración de justicia. Ahora, yo creo eso, pero creo que no todos los abogados hacen honor a eso. Vamos a decirlo claramente, me parece que si no, no tendríamos tanta mala fama. Y por ahí es algo con lo que hay que luchar, y yo digo hay que luchar porque la mayor parte de los abogados son personas de bien, y hay unos pocos que terminan manchando por ahí la profesión. Oscar, ¿se puede separar lo ético de lo legal? Porque hay mucha gente que actúa sobre lo legal y a veces lo legal no coincide con lo ético. Bueno, yo preferiría, Mariano, referirme, cuando hablamos de deberes éticos, pero en términos profesionales, referirme a aquello que es el deber profesional, es decir, lo deontológico, la ciencia del deber profesional. Efectivamente, bueno, tantas veces ocurre, tanto en la práctica profesional de nuestra disciplina, de nuestra profesión, como con otras, donde hay una separación efectiva y hay un incumplimiento de los deberes éticos. No obstante, existe, por lo menos en la provincia de San Juan, un control adecuado al respecto. Tantas veces los malos ejemplos son los que tienen más difusión y más prensa, pero existe una masa significativa, una cantidad central de abogados que cumplen con sus deberes deontológicos y en los casos específicos en los que eso no ocurre existe un tribunal de disciplina y luego una instancia de revisión judicial y en muchos de esos casos sanciones efectivas para aquellos profesionales. Evidentemente la cuestión guarda vinculación con la precarización de la profesión. Es claro que ejercer la abogacía hoy no es lo mismo que haberlo hecho hace 50 años, 30 o 10 años. Existe una sobrepoblación de abogados, esta es una realidad. Alberdi hablaba de esto en sus textos primitivos, es decir, dediquémonos a producir y produzcamos menos abogados, decía Alberdi hace 175 años, ¿verdad? Bueno, hay una precarización. Esto es real, esto trae, el abogado tiene la aptitud para generar su propio mercado, esto genera dificultades y disfuncionalidades, pero más allá de esto coincido con lo que dice Franco respecto de que el grueso de los profesionales son personas que tratan de desarrollar dignamente su tarea y que cumplen deontológicamente con esos deberes. Lo que ocurre es que tantas veces la noticia se asienta, se centra, se focaliza en aquel que incumple, ¿verdad? Franco, cuando llegan los abogados recién recibidos a matricularse, que siempre es emocionante, digamos, es un hito importantísimo en la carrera profesional de ellos. ¿Son conscientes de esto que dice Oscar y que coincidimos? Al menos de mi punto de vista coincidimos plenamente que está tan precarizada la profesión. Sí, y sin embargo ahora hay un componente novedoso de hace algunos años, coincido por supuesto con lo que decía Oscar, pero comparativamente cuando yo comencé a ejercer la profesión, al menos en lo que es el fuero penal, existe menos oferta de profesionales. ¿Por qué? Porque a partir de la reestructuración del Poder Judicial y particularmente del fuero penal, muchos colegas de mucha trayectoria e incluso recién recibidos ingresan al Poder Judicial. Así que a pesar de que egresan mucho, hace 3 meses
tuvimos la última jura donde fueron 50 nuevos matriculados. La semana que viene tenemos otra que va a estar rondando más o menos el mismo número. Por ahí ahora existe una idea generalizada en recibirse para formar parte del Poder Judicial. Eso también se engarza con lo que decía Oscar, de la precarización. Es un indicador social también. Lo que pasa es que en el Poder Judicial se pagan además los mejores salarios dentro del Estado. Lejos. No hay ningún organismo público que pague los salarios que paga la justicia. Ahora, ¿ustedes se han dado cuenta? Los tres poderes del Estado hoy están en manos de abogados. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eso habla de cierta versatilidad que tiene el abogado, ¿no? Completamente de acuerdo. Esto históricamente ha sido así, ¿verdad? Bueno, el Poder Judicial por una manda constitucional, claramente, y en el caso del Poder Ejecutivo, habitualmente han sido abogados. Hay excepciones, por supuesto, en la historia, sobre todo en la historia considerando el Poder Ejecutivo nacional. Y claro, en el Congreso de la Nación también ocurre lo propio. Pero esto que señalas, y me parece muy importante, y a propósito de lo que decías también, me parece central considerar que me ha tocado, como decano de una facultad de Derecho, tratar de ver cuál es la perspectiva del desarrollo de un abogado cuando se le está ofreciendo a una persona, a un joven, una carrera de la cual aspira a vivir, de la cual aspira a que sea su fuente de ingreso central. Bueno, creo que hay una perspectiva ampliada que debe ser considerada. Soy padre de una abogada en ejercicio que trabaja en una compañía minera. Soy también padre de un estudiante de abogacía y me comprenden las generales de la ley respecto de la preocupación de todo padre con relación a qué va a hacer su hijo una vez que egrese y demás. Bueno, en el caso de mi hija Candelaria, de mi hija mayor, que es abogada, que se desarrolla su actividad en una actividad minera, bueno, es importante considerar cómo ese tipo de actividades presentan a aquellas personas que se han formado en la abogacía un horizonte de posibilidades laborales que no está directamente vinculado con el litigio o con el asesoramiento, sino con otras áreas, como la vinculación comunitaria, como la relación ambiental en un sentido ampliado. Entonces me parece que hay un horizonte que permite la formación profesional del abogado, el recibirse de abogado, el tener esa formación básica que es muy importante, hacia un desarrollo profesional que puede estar vinculado, como en tu caso, por ejemplo, con el periodismo, con la empresa y con tantos otros quehaceres. Para que se dé eso, tiene que primar en ese abogado joven la vocación del perfeccionamiento, de identificar el nicho, pongámoslo así, laboral, que más le interesa, que le gusta, que le atrapa, y perfeccionarse. Pero esto no se hace por una cuestión voluntarista, ¿o no es así? Totalmente de acuerdo, Guillermo. El perfeccionamiento cada vez tiene menores posibilidades el abogado que se dedica a todo. La especialización, nuestra profesión es muy rica, es muy amplia y tiene diferentes ramas, diferentes fueros. La especialización, sin lugar a duda, es algo que yo siempre, al momento de la matriculación, lo pongo de resalto, como también otras herramientas extrajurídicas, si se quieren, llámese uso de herramientas digitales, inteligencia artificial, es un gran desafío que tenemos todos nosotros. Cuando hablabas, Oscar, del tema minero, sin lugar a dudas también la herramienta de idiomas es muy importante. Todo eso hace al profesional, pero la base, ya también coincido con lo que se venía diciendo, el abogado tiene un bagaje de conocimientos muy amplio, de un espectro muy amplio, que le permite desempeñar diferentes funciones o roles en la sociedad más allá del litigante. Ahora, hay muchas veces que la gente se queja de los abogados, pero hay veces que la responsabilidad no es el abogado, sino un fallo judicial que de pronto tenés una doctrina que te viene fallando de determinada forma, de la noche a la mañana, porque un juez se despertó con una idea diferente o por lo que fuere, y el abogado tiene que ir y explicarle a su cliente que esto que se venía dando ahora no se da. No es fácil tampoco eso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a la justicia? ¿Existe una real justicia en San Juan y en el país o no tanto? Bueno, es una pregunta amplia y compleja de responder. Evidentemente, hablar de la justicia en términos generales es más cómodo que referirnos a jueces en particular, pero la realidad es que la justicia está construida por personas que deciden, por funcionarios que trabajan, y evidentemente hay funcionarios probos. Yo, creo que tenemos una Corte Suprema que, por lo menos en algunos de sus jueces, una Corte Suprema
que ha dado señales de imparcialidad e independencia y de comprender además el rumbo político y los momentos y las situaciones prudentemente. Luego es cierto que en el caso de las justicias provinciales eso es más complejo. Es más complejo porque la integración de los superiores tribunales tantas veces viene de la mano de la decisión de un gobernador y estrictamente de un periodo, 2 periodos o 3 periodos de un mismo gobernador. Eso configura tribunales que no dan una señal clara hacia el resto de los magistrados con relación a qué es lo que se espera de su imparcialidad y su independencia. En este sentido, bueno, pues no se puede generalizar. Hay jueces que son probos, que son independientes, que son imparciales, y hay otros, digamos, que aún técnicamente dejan ciertas áreas insatisfechas. Pero es muy importante considerar en cualquier caso que esa idea de imparcialidad e independencia es central para el desarrollo institucional, y no porque lo digamos nosotros o porque lo pueda señalar Franco o porque sea un interés del métier profesional del abogado o para tener una expectativa de seguridad jurídica más clara. Nos lo ha explicado también la economía a través de quienes han sido galardonados con el premio Nobel hace un año, Acemoglu y sus colaboradores, la importancia institucional para el desarrollo económico. No hay desarrollo económico. Pero Oscar, cuando necesitamos un RIGI para que lleguen las inversiones, le estamos diciendo a las empresas, miren, no crean en nuestra justicia, vayan y litiguen afuera de este país porque este país no garantiza justicia. Y además, por ejemplo, ese instrumento, el RIGI, es un parche a la violación consecutiva que se ha hecho de otra ley, que es la de inversiones mineras. O sea, genera como cierto nivel de contrariedad, ¿no? Pero mi impresión es, yo tuve oportunidad de discutir este problema con un gran jurista, Julio Comadira, que fue síndico general de la Nación, un gran jurista, que vivía a la prórroga de jurisdicción de la Argentina en todos los tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones como una renuncia a la soberanía y como una gran traición a la justicia argentina. Yo particularmente creo, nunca lo entendí de esa manera, entendí que un mundo globalizado necesitaba reglas globalizadas y que la Argentina de los 90 no daba señales claras con una Corte Suprema que tenía una mayoría automática para garantizar inversiones. Pero me da la impresión, también la Corte y la Procuración del Tesoro desarrollaron una doctrina respecto de cómo interpretar hacia el derecho interno la ejecución de esas sentencias. Mi impresión es que el caso YPF va a ser un parteaguas a este respecto. Yo creo que el caso YPF de alguna manera ha permitido que tomemos conciencia clara de lo que implica el incumplimiento de las obligaciones legales. Llevar adelante un proceso expropiatorio digamos, a la fuerza y sin considerar las consecuencias con un costo infinito. Bien, entonces me parece que en ese sentido, digamos, esa es la señal central que necesitábamos a los efectos de entender que sin imparcialidad e independencia en términos de justicia nacional y de justicias provinciales no hay desarrollo económico. ¿Cuál es la calidad de la relación institucional entre el foro, que representa a los matriculados, y el Poder Judicial? La verdad que tenemos un muy buen diálogo, en realidad con todos los poderes del Estado, con diferentes instituciones, pero por supuesto que nuestro interlocutor inmediato es la Corte, y hemos tenido siempre la oportunidad de dialogar, exponer nuestras posiciones. Hemos escuchado, hay veces que se podrá coincidir o no, pero creo que cualquier cambio o cualquier evolución en el sistema procesales, sobre todo que tanto han sufrido modificaciones en este último tiempo, tiene que venir del consenso de los actores del Servicio de Administración de Justicia. Y desde ese punto de vista, tanto con la Corte de Justicia local, cuanto con el doctor Quattropani en su momento, hemos tenido la oportunidad de dialogar, intercambiar ideas, y creo que todos estamos convencidos que es la forma de crear unos pilares suficientemente fuertes para evolucionar en el ¿Cuáles sistema. son las expectativas sobre la conformación, ya que mencionó el caso del doctor Quattropani, la elección del nuevo fiscal general de la Corte? Bueno, hay algo muy interesante. Se ha puesto especial énfasis periodísticamente y en los diálogos que se han mantenido al respecto en el rol central que tiene el Ministerio Público, que es el ejercicio de la acción penal en el marco de un sistema acusatorio donde los fiscales tienen un rol muy definido e importante. Pero es cierto también, y no debe soslayarse, que el fiscal general tiene una dimensión también en el campo de lo electoral, que es muy importante respecto de la prefijación de las reglas de juego, de la elección y demás. Y además tiene una función
central respecto de lo que es el planteo de cuestiones constitucionales. Tiene la titularidad de la acción directa de inconstitucionalidad a desarrollar ante la Corte de Justicia y participa de los acuerdos de la Corte de Justicia. No solo eso, también es el que le inició el juicio político a un gobernador. Puede hacerlo. Entonces, digo, el rol del fiscal de Estado, a mí me parece que hay una cuestión central para reflexionar. Evidentemente, el perfil debe ser el perfil de una persona muy versátil, conocedora del derecho, singularmente del derecho penal, pero además del derecho constitucional y con un peso de comprensión de los problemas políticos en términos arquitectónicos que debe quedar claro. Ahora es cierto que independientemente de que no sea la ocasión de valorar la gestión de Cuatro Pañi aquí, también debemos llamarnos la atención respecto de que un funcionario que concentra tanto poder pueda desarrollar su actividad durante 3 décadas o más de 3 décadas. Yo creo que San Juan merece una reforma constitucional, merece repensar ciertas estructuras de cara a la justicia. Es muy simple para un gobernador que tiene mayoría en la Corte designar a un juez de la Corte y remover por juicio político a un juez de la Corte, y eso resta imparcialidad e independencia. Es difícil pensar en el desarrollo de una tarea con tanto poder como la que lleva adelante el fiscal general sine die, para siempre, hasta su muerte o hasta el momento en que renuncie o sea destituido. Me parece que hay ciertos desafíos que de cara a una justicia imparcial e independiente dependen de encarar una reforma constitucional que profundamente dote o permita dotar procedimentalmente de justicia y de imparcialidad. Con lo cual, la designación de funcionarios de esa importancia y magistrados, lo que voy a decir va a pecar de ingenuidad, debería estar escindido de lo político partidario, cosa que sabemos no sucede. Tema sobre el cual vamos a conversar, los convoco públicamente a hacerlo. Feliz día nuevamente y en ustedes a sus colegas. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, por a favor, ustedes, muchas por la gracias. invitación. Ya